Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Última hora, Trump cambia la estrategia contra Cuba. Menos opción militar y más presión para asfixiar al régimen. Raúl Castro reaparece pero guarda silencio. Nuevos detalles de su llamativa presencia en el centenario de Fidel. Las claves del día con Camilo Egaña. Las noticias que sacuden a Cuba, Estados Unidos y el mundo. Alerta para cubanos con parole. Trump pone bajo la lupa admisiones aprobadas durante la era Biden. De rastreador a rastreado, nuevos videos complican al hombre acusado de perseguir a su ex en Miami. Esto es América Noticias. Comenzamos. Trump cambia la jugada contra Cuba. Menos guerra, más asfixia para doblar al régimen. Washington mantiene todas las cartas sobre la mesa frente a Cuba, pero Donald Trump estaría cambiando el orden en que piensa jugarlas. Me gustaría ver una mayor cooperación por parte de Cuba, quieran hacerlo o no. En última instancia, llevan mucho tiempo amenazando a Estados Unidos y permitiendo que naciones extranjeras y actores malignos espíen a Estados Unidos desde allí. ¿Están adquiriendo armas capaces de alcanzar a Estados Unidos? Eso es muy preocupante. Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, acaba de advertir que todas las opciones continúan disponibles, incluida la militar, nuevas informaciones apuntan a que la Casa Blanca estaría dando prioridad a otra estrategia: cerrarle todavía más el grifo del dinero al régimen cubano. Hegseth fue contundente durante su visita a Panamá. Advirtió que Cuba debe prestar atención a la voluntad de Trump de defender los intereses estratégicos estadounidenses y dejó claro que Washington no descarta el uso de la fuerza. Pero ahora aparece la otra cara de la estrategia. Según fuentes citadas por Bloomberg, la administración estaría concentrándose en aumentar las sanciones, cortar fuentes de ingresos y profundizar la presión económica sobre la cúpula cubana, mientras pierde fuerza por ahora una operación militar similar a la ejecutada en Venezuela. El objetivo: golpear las finanzas del régimen, aumentar la presión sobre sus estructuras de poder y provocar fracturas internas que eventualmente puedan abrir las puertas a una negociación. Y Marco Rubio estaría entre los funcionarios que consideran que Washington todavía dispone de herramientas para reducir el dinero que llega a estructuras controladas por los militares y la élite gobernante. Eso no significa que el Pentágono haya guardado sus armas. Hegseth acaba de decir exactamente lo contrario. La opción militar continúa sobre la mesa. Las AAAs, 3 países dispuestos a colaborar juntos para enfrentar a los cárteles. Está creciendo, está cobrando verdadero impulso. Van a haber algunas cosas en las próximas semanas que serán realmente importantes. Estados Unidos además viene reforzando su presencia y cooperación de seguridad en el hemisferio bajo una estrategia que coloca nuevamente a América Latina entre sus prioridades. Así que por ahora Washington parece manejar 2 caminos contra La Habana. Uno, el más explosivo: la fuerza militar. El otro, el que estaría ganando terreno: apretar económicamente hasta que el régimen tenga cada vez menos oxígeno para sostenerse. Trump mueve las fichas, Hegseth mantiene la amenaza y Cuba sigue en el centro del tablero. ¿Guerra o asfixia? Las dos opciones continúan enviando el mismo mensaje a La Habana. Washington no piensa quitarle la presión de encima, informó Leticia Grau para América Noticias. El general de ejército Raúl Castro Ruz, el líder al frente de la Revolución Cubana, encabezó este jueves en la capital junto al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el acto político-cultural por el centenario del comandante en jefe, Fidel Castro. Nuevos detalles llaman la atención sobre la reciente aparición pública de Raúl Castro, de 95 años, durante las celebraciones organizadas por el régimen cubano por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. El general llegó al Teatro Karl Marx vestido nuevamente con su tradicional uniforme verde olivo y recibió una ovación dentro del recinto. Pero después de semanas prácticamente fuera de la escena pública, Raúl apareció, se sentó, aplaudió y no dijo una sola palabra. Las imágenes divulgadas lo mostraron principalmente desde cierta distancia. No hubo discurso, declaraciones a la prensa, ni una intervención pública que permitiera conocer directamente su estado físico. Raúl ocupó un asiento junto a Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro, y también poco habitual en actos públicos. Cerca estaban Miguel Díaz-Canel y otros integrantes de la cúpula del régimen.
La aparición tuvo especial significado por las ausencias de Raúl durante los últimos meses. El 26 de julio no estuvo físicamente en el acto central por el asalto al Moncada, algo poco habitual durante décadas, y el propio Díaz-Canel había reconocido anteriormente que el general estaba retirado por razones de salud y que era una persona frágil debido a su avanzada edad. Durante este año, sus apariciones físicas han sido contadas. El 1 de mayo había llamado la atención por las dificultades que mostraba al caminar. En junio, volvió a ser visto en actividades oficiales y después desapareció nuevamente de los grandes escenarios. Pero retirado no significa necesariamente apartado del poder. Fuentes y agencias internacionales continúan describiendo a Raúl como una figura con influencia dentro de la estructura cubana, particularmente por su histórica relación con las Fuerzas Armadas. Incluso el gobierno hizo público recientemente su respaldo al paquete de reformas económicas con el que intenta enfrentar la crisis. Y esa es precisamente la otra imagen que dejó el centenario. Mientras dentro del Karl Marx la cúpula celebraba a Fidel, fuera del Teatro Cuba, continuaba golpeada por apagones que en algunas zonas superan las 20 horas, escasez de combustible, alimentos y una economía en profunda crisis. Reuters describió las celebraciones como un enorme contraste con la realidad que enfrenta diariamente la población. Raúl Castro estuvo allí, pero su silencio terminó diciendo mucho. A los 95 años sigue siendo exhibido en los grandes momentos simbólicos del régimen, aunque cada vez son menos sus apariciones y mayores las interrogantes sobre su salud y el poder que todavía conserva detrás de escena, informó Enrique López para América Noticias. Estás tratándote como una pendeja chiquita. Tú no eres una niña. Me vale ver. Llama a quien tú quieras. Me vale ver. ¿Tú estás entendiendo eso? Nuevas imágenes están revelando detalles inquietantes del caso de Alfredo Javier Cedeño, el hombre de Miami acusado originalmente de colocar un dispositivo de rastreo en el automóvil de su expareja. Ahora está nuevamente tras las rejas por una presunta violación de las condiciones de su libertad. Pero esta historia tiene un giro casi increíble. Primero fue acusado de utilizar un GPS para conocer los movimientos de su ex. Ahora fue el GPS de su propio monitor electrónico el que volvió a colocarlo bajo la lupa de las autoridades. El caso comenzó después de una relación de aproximadamente 2 años y medio. La mujer aseguró que, tras separarse, comenzó a notar algo extraño. Cedeño aparecía repetidamente en lugares que ella visitaba. Finalmente revisó su automóvil y encontró un dispositivo GPS oculto. Según la investigación original, también entregó mensajes en los que Cedeño presuntamente reconocía haber instalado el rastreador. Un juez posteriormente le ordenó mantenerse alejado de la mujer. Y ahora aparecen nuevos videos obtenidos. Las grabaciones de una cámara Ring muestran a Cedeño afuera de la vivienda de su expareja durante episodios anteriores. En uno de ellos se le escucha discutir con la mujer e insultarla. Pero hay más. En julio de este año, el monitor electrónico de Cedeño registró que pasó nuevamente por el área donde vive la víctima. Él dio una explicación. Aseguró que estaba trabajando como conductor de Uber y transportaba a un pasajero. Ese pasajero confirmó que Cedeño lo había llevado hacia esa zona, aunque no pudo precisar exactamente a qué hora ocurrió. El reporte señala además que Cedeño no se detuvo en la residencia. Aún así, las autoridades consideraron que existían elementos para una posible violación de las condiciones impuestas y solicitaron una orden de arresto. Ahora corresponderá a un juez determinar si realmente incumplió su libertad condicional. El caso original adquirió especial importancia, porque Florida endureció su legislación. Instalar o utilizar un dispositivo de rastreo en el vehículo de otra persona sin consentimiento puede constituir un delito grave y conllevar hasta 5 años de prisión. Una historia que comenzó con una mujer descubriendo que presuntamente la seguían mediante un GPS y que ahora da un giro inesperado. El acusado terminó nuevamente frente a la justicia después de que otro GPS, esta vez colocado por las propias autoridades, registrara sus movimientos, informó Enrique López para América Noticias. Fui deportado el día 1 de junio para Guayaquil, Ecuador. Mi proceso fue un proceso migratorio, pero yo lo veo más como una campaña mediática que como un hecho real. De aparecer en imágenes vinculadas a actos de la dirigencia cubana a terminar deportado por Estados Unidos y prácticamente varado en Ecuador. Es el dramático giro en la historia de Rogelio Bolufé, cubano de 44 años, quien ahora intenta comenzar de cero en Guayaquil, sin documentos locales, con escasos recursos y, según asegura, sin vínculos con el país al que fue enviado. Un reportaje de Notus reveló nuevos detalles sobre su situación después de que la administración Trump lo deportara a Ecuador como tercer país. Bolufé ha sido señalado en reportes periodísticos como presunto exoficial del Ministerio del Interior cubano, aunque esa vinculación no ha sido establecida judicialmente.
También circulan imágenes donde aparece en actividades relacionadas con la cúpula del régimen e incluso estrechando la mano de Fidel Castro. Pero su historia en Estados Unidos terminó de una manera completamente diferente. El 17 de agosto de 2025 fue arrestado en Hialeah después de que agentes reportaran encontrar entre sus pertenencias una bolsa con un polvo blanco que parecía cocaína. Ese cargo fue posteriormente retirado. Sin embargo, Bolufé permaneció bajo custodia migratoria debido a su situación legal en Estados Unidos. Después de meses detenido, Washington decidió no enviarlo a Cuba. En junio fue deportado a Ecuador, utilizando la política de expulsiones hacia terceros países aplicada cuando determinados inmigrantes no son enviados directamente a su nación de origen. Y ahí comenzó otro problema. Según Notus, Bolufé se encuentra actualmente en Guayaquil enfrentando dificultades para conseguir documentación, trabajo estable y recursos para mantenerse. Su caso muestra una de las consecuencias más duras de la nueva ofensiva migratoria. Ser expulsado de Estados Unidos no significa necesariamente regresar al país donde se nació. Para Bolufé, el contraste difícilmente podría ser mayor. De aparecer cerca de Fidel Castro y ser señalado como presunto integrante del aparato cubano, a terminar fuera de Estados Unidos sin regresar a Cuba y tratando de sobrevivir en Ecuador. Un giro de 180 grados para un hombre cuyo pasado continúa generando interrogantes, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, soy Camilo Egaña. Espero que tengan un día redondito como el mío. Yo no sé, pero me va bien en el día. Aunque claro, siempre puede aparecer alguien y echarlo a perder, pero dejemos que eso pase, ¿eh? En Cuba, no sé si lo saben, grabar a un funcionario en el ejercicio de sus funciones es perfectamente legal de acuerdo con la Constitución que el gobierno se inventó en 2019. Sin embargo, si un agente de la seguridad se aparece en su casa para meterle miedo, amedrentarle, presionarle, ningunearle, no puede grabarle porque eso es un delito y puede ser sancionado hasta 5 años de cárcel. La activista Ana Benzi y su madre podrían ser condenadas en las próximas semanas por publicar en redes sociales un video de 2 minutos con 12 segundos en los que aparece la visita de un agente de la seguridad presionando a la familia. En julio, esa activista llamó a la gente a perder el miedo y lo hizo con una frase que me imagino que todavía hoy los agentes de la seguridad tratan de descifrar, porque claro, los agentes de la seguridad cubana son auténticos intelectuales. La frase es esta: todos tenemos boca y quien no quiere ser boca, que sea brazo o pierna. Por cierto, reitero, el video por el que van a condenar a esta madre y a esta hija, reitero que dura 2 minutos con 12 segundos. ¿Se imaginan ustedes si esta madre y esta hija hubieran grabado una serie para Amazon Prime? ¿A dónde habrían llegado? Hay una guerra de la que pocos se acuerdan, la guerra del autócrata Vladimir Putin contra Ucrania. La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Vladimir Putin después de Corea del Norte. Cuba lo niega, Vladimir Putin lo niega, pero según informes de la inteligencia de Ucrania, más de 20.000 cubanos han sido reclutados por Rusia como mercenarios en la guerra. Les pagan $2.500, cuando en Cuba el salario equivale a $18. Les prometen que van a tener un trabajito en Rusia y después lo convierten en carne de cañón. Les dicen abridores, son los chicos que van en la línea del frente. Carne de cañón. Para que tengan una idea, se calcula que el límite de supervivencia de un mercenario cubano en la guerra de Ucrania no supera los 150 días. El año pasado murieron más de 95 mercenarios cubanos. Rusia no ofrece recompensa a las familias de los muertos cubanos y Cuba ni siquiera reconoce que esos cubanos están peleando en Ucrania. Y sigue esa guerra de la que pocos se acuerdan. ¿Quieren una muestra de la voluntad política de Díaz-Canel para reactivar la economía, para mejorar el país, para flexibilizar los rigores de la economía socialista? Pues ahí va. En la provincia de Granma, un joven barbero, no tendrá ni siquiera 30 años, ha sido multado con 16.000 pesos cubanos porque cuando llegaron los inspectores, que son auténticos perros cancerberos, el chico no pudo mostrar los papeles donde quedaba clarito el importe de las laticas de talco y las cuchillas que le envían desde Miami. Le metieron 16.000 pesos cubanos que equivalen a 5 salarios mínimos por no tener esa factura. Esa es la voluntad política de Díaz-Canel para mejorar el país. Y ahora celebramos a Cantinflas. Una frase de Cantinflas.
Ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Lo digo porque el gobierno de México, bueno, ha hecho como Cantinflas, ni desmiente ni confirma las acusaciones del New York Times sobre esa red de contrabando inmensa que dirigía el nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, y que operaba desde el año 2012 desde México. Dice México que no sabe nada de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó como la mafia cubana en Quintana Roo y que el FBI le llamaba en clave Operación Sísifo. La compañía, ya saben ustedes, usaba yates robados en Naples, en Sarasota, en Miami, y así sacaban gente de Cuba, ilegalmente las llevaban a México, ahí las secuestraban un tiempo, $10,000 por cabeza. Quien no pagaba a tiempo era torturado con pistolas Taser. Y las mujeres que no pagaban a tiempo, pues las obligaban a trabajar en clubes de nudismo en el mejor de los casos. Uno de los traficantes citados por el New York Times dice que para garantizar el apoyo del gobierno cubano, ellos le regalaron al Cangrejo, oigan bien, una lancha de alta velocidad Fontaine 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropita marca Louis Vuitton. La verdad es que eso es pacotilla. Pacotilla del tercer mundo para un alto funcionario de un gobierno. Pacotilla de gentuza para gentuza. Morralla, pura morralla. Pablo Escobar tal vez no hubiera aceptado eso, Hablando de morralla, quiero decir. En abril fue detenido en Cancún un cubano señalado como coordinador de la red. México dice que no se enteró, que no sabe nada. Ahora el Gabinete de Seguridad de México dice como Cantinflas, fue un accidente transitorio, como quien dice de tránsito. ¿Y qué dice Cuba? Que es una calumnia. Cuba, igual que México, como Cantinflas. Por un lado es mucho y por otro lado es poco. Son frases de Cantinflas que de alguna manera ilustran la política exterior de Cuba y de México. Ahora, si les parece bien, las noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa. Primero, un cubano terminó pagando con su vida por un asesinato cometido hace más de 2 décadas. Carlos Cuesta Rodríguez, de 70 años, fue ejecutado ayer mediante inyección letal en Oklahoma por el asesinato de su pareja, Olympia Fisher, ocurrido en 2003. Fue declarado muerto a las 10:13 de la mañana en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Según los fiscales, Cuesta Rodríguez había acosado y maltratado a Fisher antes de matarla dentro de la vivienda que compartían en Oklahoma City. Antes de su ejecución había rechazado pedir clemencia y llegó a reconocer era hora de pagar por lo que había hecho. La Junta de Indultos había votado en contra de recomendar clemencia. El cubano llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel y pasó décadas en el corredor de la muerte. Su ejecución formó parte de una jornada poco común. 3 condenados fueron ejecutados el mismo día en Oklahoma, Tennessee y Alabama, algo que no ocurría desde 2010. Y ahora nos vamos a Hialeah, donde la gasolina aparentemente se estaba evaporando, pero no precisamente por el calor de Miami. José Dairon Bravo, de 36 años, fue arrestado acusado de robar cientos de galones de combustible diésel de una estación 7-Eleven. La policía asegura que entre junio y agosto la misma camioneta apareció repetidamente en la estación y que, en 9 incidentes, desaparecieron aproximadamente 753 galones de diésel valorados en casi $4,000. ¿Y cómo lo habría hecho? Los agentes encontraron en la camioneta un enorme tanque adicional, bombas para transferir combustible y un imán que, según investigadores, podría estar relacionado con la manipulación de los surtidores. Y hubo un detalle que llamó la atención de la policía cuando lo detuvieron en una parada de tráfico. Antes de que le explicaran el motivo, presuntamente preguntó si aquello era por el diésel. Bravo enfrenta varios cargos. Las acusaciones deberán probarse en tribunal. Y cerramos el radar con una historia que parece sacada de una película de terror. Una madre, su hija y el novio de la joven son buscados por supuestamente saquear tumbas y mausoleos en cementerios de al menos 9 estados. Los sospechosos son Portia Bancroft, Drake Lee Milam y Angela Garrett, todos de Indiana. Autoridades de Florida aseguran que el grupo recorrió buena parte del este del país, irrumpiendo en nichos y mausoleos para llevarse joyas, reliquias familiares y hasta anillos de boda colocados junto a los fallecidos. Solamente en Florida, los detectives investigan 20 casos, pero advierten que podría haber muchas más víctimas que todavía ni siquiera saben que las tumbas de sus familiares fueron profanadas. Hay órdenes de arresto contra los 3 y una recompensa de hasta $5,000 por información que conduzca a su captura. Una ejecución, cientos de galones de combustible desaparecidos y una presunta banda que ni siquiera respetaba a los muertos. 3 historias distintas que hoy quedaron bajo nuestra lupa. Esto fue El Radar, los casos y sucesos bajo la lupa. Informó José Pérez para América Noticias.
La expulsión de diplomáticos cubanos de República Dominicana ya desató una crisis abierta entre Santo Domingo y La Habana, y ahora el régimen cubano apunta directamente contra Estados Unidos. Después de conocerse la decisión dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba respondió acusando al gobierno del presidente Luis Abinader de subordinación a Washington. República Dominicana confirmó la salida de 9 miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, aunque La Habana asegura que los afectados son 10. Santo Domingo les concedió 7 días para abandonar el país. Y aquí aparece el misterio que continúa rodeando el caso. República Dominicana no ha revelado públicamente qué hicieron los diplomáticos ni cuál fue la razón específica para expulsarlos. La Cancillería Dominicana se acogió a las normas internacionales que permiten retirar la aceptación de diplomáticos sin explicar públicamente las razones y aseguró que manejará el asunto con discreción. Pero La Habana no compró ese silencio. El régimen aseguró que sus funcionarios cumplieron estrictamente con sus obligaciones y afirmó que la única explicación posible es la presión de Estados Unidos para aislar a Cuba. Hasta ahora, Cuba no ha presentado públicamente pruebas que demuestren que Washington ordenó o provocó la expulsión. Esa es la acusación política de La Habana. La bronca, sin embargo, no nació ayer. Las relaciones venían enfriándose. El presidente Abinader declaró en mayo que Cuba no es un Estado democrático y República Dominicana también cambió recientemente su posición en Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses contra la isla. Además, el golpe dominicano llega después de otros reveses diplomáticos para La Habana durante este año, incluyendo el distanciamiento de Ecuador y Costa Rica, 9 diplomáticos expulsados, ninguna explicación pública desde Santo Domingo y una Habana furiosa que inmediatamente señala a Washington. Lo único confirmado hasta ahora es contundente. República Dominicana decidió que esos funcionarios cubanos tenían que irse y la crisis diplomática ya está servida, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Mientras el régimen cubano dedicó días de actos, discursos y homenajes a celebrar los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, Marco Rubio respondió este viernes desde Washington con un mensaje completamente diferente. El secretario de Estado calificó a Castro como un completo fracaso y aseguró que sus únicos resultados fueron destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y matar a su propio pueblo. Pero Rubio no se quedó en una condena histórica. También dejó una advertencia dirigida a quienes todavía presentan al fallecido gobernante cubano como un modelo político. Les sugirió que reconsideren cuidadosamente cualquier intento de seguir su ejemplo, porque, afirmó, terminarán condenados al fracaso. El mensaje apareció apenas horas después de terminar en La Habana el gran programa oficial por el centenario. El régimen reunió a unos 1.500 invitados extranjeros de más de 60 países, organizó un coloquio internacional y convirtió el Teatro Karl Marx en escenario del homenaje central, encabezado por Miguel Díaz-Canel y con la presencia de Raúl Castro. Y ahí está precisamente el contraste que marca la noticia este viernes. Mientras La Habana intenta mantener vivo el símbolo de Fidel Castro, Cuba atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas. Reuters reportó apagones que en determinadas zonas han llegado a superar las 20 horas diarias, junto a problemas de combustible, transporte y producción de alimentos. Incluso hay una contradicción económica difícil de ignorar. El gobierno que reivindica el legado socialista de Fidel Castro acaba de aprobar 176 medidas económicas, algunas destinadas a ampliar espacios para la inversión privada y extranjera en un intento por sacar a la economía del agujero. El legado de Fidel sigue provocando posiciones completamente enfrentadas. Sus partidarios destacan los sistemas de educación y salud, su desafío a Washington y la influencia internacional alcanzada por Cuba. Sus críticos señalan décadas de partido único, represión política, éxodo y fracaso económico. Y Rubio escogió precisamente el día después del centenario para dejar clara la posición de Washington. La Habana celebró 100 años de Fidel Castro. Marco Rubio respondió recordando el costo que, según Estados Unidos, dejó su régimen y enviando una advertencia a quienes todavía pretenden convertirlo en ejemplo, informó José Pérez para América Noticias. Colombia entró en una fase crítica en la que disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes del potente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes y que afectó al oeste del país. En la mañana del jueves se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes. Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida, pero voluntarios y socorristas expertos trabajan hasta con sus propias manos en busca de un milagro. Ver este dolor me lleva hasta lo más profundo, imaginarme de personas que aún están enterradas con vida
y que necesitamos orar, accionar. Estoy bastante triste y afectada como por todo lo que ha pasado. Porque igual, pues, mi familia, gracias a Dios, está bien, pero pues hay muchísimas que no. En las zonas más afectadas ya se siente el olor a putrefacción. El balance de víctimas es de más de 280 muertos y casi 4.000 heridos. Además, se cuentan 379 desaparecidos, según la Unidad de Atención a Desastres. El terremoto también destruyó casi 11.000 viviendas, dejando a la intemperie a familias enteras. En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos improvisados. Pereira, una de las capitales de la región cafetera del país, es otra de las más golpeadas. La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y ha mitigado la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados. Pero las réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate. El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país, donde ya terminó la fase de búsqueda y rescate. Un gimnasio de boxeo se convirtió en refugio temporal para unas 130 familias desplazadas por el terremoto en Quibdó, la capital. No hay energía, necesitamos instalaciones, ventiladores, un televisor si puede ser para los niños. O sea, necesitamos más que todo cosas que colchonetas, sábana. Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis. Los derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, pero el canciller Omar Bula dijo que la recepción de ayudas no ha tenido ninguna consideración ideológica ni política. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Colombia vetó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación. Un informe de AFP para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. El conglomerado GAESA sigue en la mirilla de los Estados Unidos. Ya no son solamente sanciones del Departamento de Estado a lo que es el AGAESA, ¿no? El brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, FARC, y sus dirigentes. Ahora también es el Comando Sur. El Comando Sur, que lo tiene ahí como objetivo AGAESA, es una preocupación que ahora es a nivel militar, logístico, ¿no? Específicamente. Bueno, voy a contarles la información que está trascendiendo. GAESA, como saben ustedes, controla los puertos, la inversión extranjera, y son el punto de entrada de toda una serie de actores que son enemigos de los Estados Unidos, y cito en orden, China y Rusia, China específicamente. El 5 de agosto, el Comando Sur anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta con 18 países aliados. Se trata de una nueva estructura militar para combatir el crimen organizado que sustituyó la operación Lanza del Sur, que estaba anteriormente, fue sustituido por esta. Esta coalición contra los cárteles de las Américas, por cierto, esto excluye a México, después les explico el porqué, no es un tema político. Se creó para coordinar inteligencia, vigilancia y también el crimen organizado y el narcotráfico en lo que es toda la región. El Comando Sur es uno de los comandos de combate de los Estados Unidos que se divide por regiones, con sede aquí, el Comando Sur, en el condado Miami-Dade, específicamente en la ciudad de Doral. Se encarga de lo que es planificación militar, operaciones de seguridad, y trabaja en conjunto con otros países de América del Sur, Central y el Caribe. De nuevo, en este tema que estábamos hablando se excluye México. Yo decía que no es un tema político, sino es un tema geográfico, ya que México, geográficamente hablando, estaría localizado, pertenece a lo que es el Comando Norte, ¿no? Por su situación geográfica. En el marco del Comando Sur en Panamá, y eso es importante mencionarlo con relación al comentario, cumple varias funciones. ¿Por qué Panamá? Está el canal, que ha estado bajo una gran influencia china, eso se ha estado denunciando,
y sobre todo después de que retomó Panamá su control, vamos a hablar de eso en breve. Esa influencia es importante. El presidente Mulino, el presidente de Panamá, ha reiterado el control, la soberanía, la independencia que tiene la República de Panamá sobre el canal, que es, como ustedes saben, una vía marítima estratégica que sirve no solo como, digamos, tránsito de rutas comerciales, sino como un centro de vigilancia frente a influencias provenientes del exterior. Y es un poco ese mensaje simbólico, podríamos decir, enviado por Washington desde la República de Panamá. Ahí es que se han enviado todos estos mensajes, que se leyó el documento de la doctrina Monroe y que hizo estas declaraciones Hegseth. Regresando al comentario original de lo que les estaba comentando, el Comando Sur, que tiene como objetivo Gaesa. Usted se preguntará, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué cambia, no? Bueno, que en primer lugar, lo más importante para mencionar es que Washington no solo estaría contemplando al régimen de La Habana como un problema de derechos humanos, como un problema diplomático, sino como una amenaza directa de la seguridad en la región, ¿no? Y ahí es donde entra específicamente el Comando Sur. O sea que nuevas estrategias, nuevas lecturas a mucho de lo que se está haciendo, de mensajes que envía Washington de nuevo, no solamente diplomacia, no solamente el tema económico, no solamente los derechos humanos, sino ahora también desde el punto de vista estratégico y militar. ¿Usted qué piensa? La batalla de ideas fue uno de los proyectos más ambiciosos de Fidel Castro, con un fuerte respaldo económico de la Venezuela de Hugo Chávez. Millones de dólares fueron invertidos en los llamados programas de la revolución, un derroche de inversión en proyectos que con el tiempo se diluyeron. Toda una generación de niños cubanos creció gritando consignas, levantando banderas, marchando y pidiendo el regreso de Elian González. Las canciones también formaron parte del adoctrinamiento político. En una de las más repetidas durante aquellos mítines, se llamaba a los niños a conquistar el futuro. Un futuro que para muchos cubanos nunca llegó, como afirma desde La Habana el periodista independiente Julio Aliaga. Le decían el carpintero a Fidel Castro, porque lo que hacía era mesas redondas y tribunas abiertas. Y unas movilizaciones inmensas que acabaron con la sociedad cubana. En diciembre de 1999, la disputa por la custodia de Elian González se convirtió en el punto de partida de uno de los proyectos que marcó los últimos años de Fidel Castro en el poder, la llamada Batalla de Ideas. Y a partir de esto van a surgir cosas nuevas. En el 2005, el propio Castro mencionó en un discurso alrededor de 1.197 obras vinculadas a la batalla de ideas y reportó un gasto de más de $120 millones en algunos de sus programas. James Kayson, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana desde el 2002 al 2005, recuerda aquella época como un derroche de recursos por parte del régimen cubano. Era inútil porque no cambió nada. Realmente era un gasto inútil, probablemente gastaban millones de dólares, movilizar millones de personas con camiones y estas personas no estaban trabajando en estos días, entonces es un desgaste enorme e inútil. Frente a la sede diplomática estadounidense, el régimen instaló la tribuna antiimperialista José Martí. Desde su sede, Estados Unidos respondió con un cartel electrónico que proyectaba noticias y mensajes sobre derechos humanos. Yo conseguí del Goodyear Blimp letras como 8 pies de altura que yo hice llegar clandestinamente al país, burlando al gobierno, y puse en las ventanas último piso de la sección de intereses, y un día electrónicamente empezamos a decir: pueblo de Cuba, ¿cómo es que nosotros aquí podemos entrar en sus hoteles y ustedes no pueden? La respuesta de La Habana fue levantar frente al edificio más de 130 mástiles con banderas negras para dificultar la visibilidad de los mensajes. Ellos estaban muy enojados, pero no podían hacer nada porque era dentro de nuestra sección, inmunidad diplomática. Entonces decidieron poner banderas negras, pero no funcionaban porque el viento siempre así. Durante años, ese lugar fue escenario de concentraciones y discursos contra Washington, pero aquella ofensiva ideológica tuvo un enorme costo que hasta hoy impacta al pueblo cubano, como asegura el periodista Julio Aliaga. La batalla de ideas fue eso, un retroceso, una contrarreforma
de un proceso que pudo haberse adelantado a finales de los 90. Los llamados programas de la revolución crecieron en medio del fuerte respaldo económico de la Venezuela de Hugo Chávez y Castro prometió al pueblo multiplicarlos. Multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Mientras el régimen destinó millones de dólares a la batalla de ideas, infraestructuras esenciales como el sistema eléctrico quedaron sin modernizarse. Hoy, La Habana continúa culpando a Washington y al embargo. Keyson, en cambio, apunta al derroche y al fracaso del sistema. No es una revolución, porque revolución quiere decir cambio. Es la misma cosa de siempre. No, nada está cambiando. Entonces, es el único modelo en el mundo que está realmente fracasado. La batalla de ideas prometió transformar el país. Más de 20 años después, Cuba continúa enfrentando los mismos problemas, pero ahora mucho más profundos.